La Trinidad de Dios. Este es un tema muy importante, pues nos habla acerca de la misma naturaleza de Dios. Si deformamos la naturaleza de Dios, estamos entonces corrompiendo lo que es la base de nuestra fe, y eso viene a ser una verdadera apostasía, una blasfemia contra la majestad de nuestro Dios. Por eso también combatimos todas aquellas enseñanzas que son discordes con la verdad de la palabra de Dios. Habíamos dividido el estudio de el tema de la Trinidad en 4 fundamentos, 3 de los cuales los hemos terminado ya. Solamente los menciono a manera de repaso. El primer fundamento es de que hay un solo Dios. El segundo fundamento es de que en este único Dios hay una pluralidad de personas. El tercer fundamento es de que cada una de estas personas es el mismo Dios. Y el cuarto fundamento que estamos estudiando es de que cada una de estas personas son diferentes entre sí. Hemos estado dando abundantes citas bíblicas con respecto a este último punto, ya de que es el punto donde mayor tergiversación y error doctrinal ha surgido en los últimos tiempos. Continuamos entonces aportando más citas bíblicas que nos demuestran que hay diferencia entre las personas de la Trinidad. Usted puede continuar anotando en su cuaderno bíblico el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10:38. Dice la palabra de Dios: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este pasaje viene a ser muy interesante, pues constituye algo así como un resumen de todo lo que hemos venido diciendo hasta este momento. Es a saber, la diferencia de personalidad que hay entre las personas de la Trinidad. Aquí aparecen las 3 personas de la Trinidad y vemos cómo en el pasaje se hace una clara diferenciación entre ellas. En primer lugar dice de que Dios ungió a Jesús. Entonces el Padre aquí tiene la acción de ungir. Luego dice que lo ungió con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la sustancia con la cual el Padre ungió. Y a quien ungió dice que fue a Jesús de Nazaret. Es claro que cada una de estas personas ocupa una función diferente en este versículo. El Padre, quien es quien unge, el Hijo, quien recibe la unción, y el Espíritu Santo, que es el elemento con el cual fue ungido el Hijo. Obviamente hay diferencia entre estas personas de la Trinidad, ya de que si Jesús fuera el Padre y fuera también el Espíritu Santo, este versículo resultaría inexplicable desde todo punto de vista. Otra porción más que nos demuestra que hay diferencia de personalidades en la Trinidad, aunque éstas constituyen el mismo Dios, es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. El versículo 24, primera de Corintios 15, 24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pablo está hablando aquí cuando Cristo haya venido a la tierra para reinar, y dice que cuando llegue el fin, Jesús entregará el reino al Dios y Padre. Una vez más queda al descubierto la diferencia de personalidades que hay entre el Padre y el Hijo, pues si Jesús fuera el Padre, ¿cómo es posible que Él se pueda entregar a sí mismo el reino si ya lo posee? Pero al decir de que Cristo entregará el reino al Padre, quiere decir de que Jesús es una persona y el Padre es otra, quien habrá de recibir el reino de manos de su Hijo amado. Y en el mismo capítulo de Primera de Corintios 15, versículos 27 y 28, encontramos una nueva base bíblica para esta enseñanza. Dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, el Padre sujetó todas las cosas bajo los pies del Señor Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El pasaje es muy claro, creo de que se puede ver con diferencia o con claridad
la diferencia que existe entre las personas del Padre y el Hijo, porque dice que es el Padre quien sujeta bajo los pies de su Hijo todas las cosas. Y luego dice que cuando le sujeta todas las cosas, le sujeta todo menos, dice, aquel que le sujetó a él todas las cosas. O sea, de que el Padre es el único que no está sujeto al Hijo. De ahí todas las cosas han sido sujetas al Hijo. Y luego dice el versículo 28 que cuando ya todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. En otras palabras, el Hijo mismo se sujetará al Padre. Entonces Jesús no puede ser el Padre, porque entonces Jesús no podría sujetarse a sí mismo. Pero al decir de que el Hijo se sujetará al Padre, se establece una vez más la diferencia de personas que hay entre el Hijo y el Padre, aunque hemos visto ya de que ambos son el mismo Dios. Otro pasaje más de la Biblia que nos termina de corroborar esta verdad es en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3. El versículo 20, Gálatas 3:20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Este es un pasaje muy interesante porque Pablo está haciendo aquí referencia al papel que anteriormente desempeñaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El sacerdote era un mediador, pero al entenderse, al hablarse de un mediador, pues se infiere inmediatamente que un mediador está mediando entre dos personas. En el caso del Antiguo Testamento, los sacerdotes, según el orden de Aarón, mediaban entre Dios y el hombre. Y ahora Pablo dice de que el mediador es Cristo. Y dice de que es mediador no de uno solo. O sea, de que Jesús tiene que mediar entre el hombre y el Padre. Y el Padre tiene que ser diferente a Jesús, pues dice que no es mediador de uno solo. Porque si Jesús fuera el Padre, entonces Él no podría ser mediador entre Él mismo y el hombre. Eso sería desde todo punto de vista ilógico y razonable, no es posible. Pero dice la Escritura que Dios es uno. Entonces, Padre e Hijo son el mismo Dios, pero sin embargo es diferente la personalidad del Padre y del Hijo. Y por eso es de que Jesús puede ser un verdadero mediador, porque está mediando entre su Padre y el hombre, por cuanto Él no es el Padre. Y notemos bien de que si tuviéramos que aceptar la doctrina de Jesús solo, entonces tendríamos que negar de que Jesús es sumo sacerdote, tendríamos que negar que Él es mediador, porque ¿cómo podría mediar entre Él y otra persona? Ya no sería un mediador, eso se convertiría en algo así como, diríamos, un trato, no sé, dictatorial, podríamos decir. No tendría sentido, no fuera realmente un mediador. Pero gracias a Dios que la verdad de la Biblia es de que el Padre es una persona, el Hijo es otra y el hombre es un ser diferente y por lo tanto el Hijo puede colocarse en medio para mediar entre su Padre y el hombre. Otro pasaje más con el cual estaremos ya concluyendo este cuarto punto de la doctrina de la Trinidad lo encontramos en Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Note esa expresión, Cristo sentado a la diestra de Dios. Para que Cristo pueda estar a la diestra, o sea, a mano derecha del Padre, es necesario de que Jesús sea diferente del Padre. Pues si Jesús fuera el mismo Padre, ¿cómo va a poder estar a la derecha de sí mismo? Es imposible. Pero al decir de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, se está estableciendo una diferencia de personalidad entre el Hijo y el Padre, diferencia que llega aún a establecer lugares geográficos diferentes, pues el Padre está en un sitio y su Hijo está a su diestra. Toda esta gran cantidad de citas bíblicas que espero usted haya anotado ya en su cuaderno de estudios bíblicos son una demostración contundente que corrobora la verdad que hemos estado enseñando de que las personas de la Trinidad son diferentes entre sí mismas. Con esto estamos ya en capacidad de completar todo lo que sería la enseñanza de la Trinidad. Y a manera de resumen diremos lo siguiente. La doctrina de la Trinidad no enseña que haya tres dioses. Solamente existe un único Dios verdadero. La doctrina de la Trinidad no es un triteísmo.
Y por otro lado, el hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, eso no demuestra nada. Dijimos también al principio de este estudio que la expresión rapto de la iglesia tampoco aparece en las Escrituras. Pero eso no es base para que neguemos que un día Cristo raptará a su iglesia. Lo mismo sucede con la palabra Trinidad. El hecho de que esa palabra Trinidad no aparezca en la Biblia de ninguna manera demuestra que esta doctrina sea falsa. Y luego, la doctrina de la Trinidad decíamos que tenía 4 fundamentos. El primero es de que solamente existe un Dios verdadero. El segundo fundamento es de que este único Dios verdadero es una pluralidad de personas. Luego viene el tercer fundamento y es de que cada una de estas personas es el mismo Dios. Y el cuarto fundamento que acabamos de terminar de estudiar es de que estas 3 personas son diferentes entre sí. Por lo tanto, en pocas palabras podemos decir que la doctrina de la Trinidad enseña que solamente existe un Dios, pero que se manifiesta en 3 personas que son diferenciables entre sí. Una sola sustancia divina que no es dividida y 3 personalidades diferentes que no se pueden mezclar. Esto, en pocas palabras, es la doctrina de la Trinidad. Ahora deseamos tan solo tocar algunas objeciones que a veces se presentan en contra de esta sagrada doctrina. Hemos estado haciendo alusión a lo largo de este programa a las enseñanzas que se han dado en llamar de Jesús solo, es decir, la enseñanza que sostienen aquellas denominaciones que bautizan en el nombre de Jesús. Ellos atacan esta doctrina de la Trinidad a pesar de que es una doctrina ampliamente respaldada por la Biblia, según hemos demostrado en este estudio que hemos realizado. Pero siendo de que ellos a veces presentan algunos pasajes que aparentemente les apoyan, quisiera tocar alguno de esas porciones para rebatir estas objeciones y que quede así mayormente confirmada la verdad que hemos enseñado. Uno de los pasajes que casi siempre citan estas personas es el que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 30, donde dice: yo y el Padre uno somos. Tomando como base este versículo, los que enseñan la herejía de Jesús solo dicen de que ahí el Señor estaba demostrando o estaba confirmando de que el Padre y el Hijo son una misma persona, pues Él dijo: yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿en realidad quiso decir eso el Señor? La Biblia dice que no. En primer lugar, por la misma forma de expresión que el Señor usó. Si el Señor hubiera querido decir de que Él y el Padre son una misma persona, pues hubiera dicho: yo y el Padre uno soy. Uno soy. ¿No era acaso esa la mejor forma de expresar esa verdad? Pero con el mismo hecho de que el Señor haya dicho: yo y el Padre uno somos, al usar un verbo en plural, estaba ya hablando de una diferenciación de personas. Pues Él dijo: yo y el Padre uno somos. Y al hablar de somos, estaba refiriéndose a 2 personas diferentes entre sí. Si Él hubiera querido enseñar de que Él y el Padre son la misma persona, como argumentan estos de la fe en Jesús, entonces Él hubiera dicho: yo y el Padre uno soy. Además de eso, podemos notar que cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, no se estaba refiriendo a una igualdad de personalidad, sino que más bien a una unidad de propósito. Pues esta palabra que Él dijo: yo y el Padre uno somos, el mismo Señor la vuelve a repetir en el Evangelio de Juan, capítulo 17. En el versículo 22, en su oración, el Señor dijo: la gloria que me distes yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Note bien de que otra vez el Señor aquí está repitiendo la misma verdad que había dicho allá en el capítulo 10. Allá dijo: yo y el Padre uno somos. Y ahora está diciendo aquí en su oración: así como nosotros somos uno. O sea, el Hijo está hablando con el Padre y le vuelve a decir: nosotros somos uno. Pero ¿estaba realmente el Señor diciendo con eso de que ambos son una persona? No es posible, porque Él en su oración decía: para que ellos, o sea, refiriéndose a los creyentes, sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿cómo es de que los creyentes son uno?
porque yo y todos los creyentes en Jesucristo somos uno. Pero uno, ¿en qué sentido? En el sentido de que tenemos la misma personalidad, en el sentido de que somos la misma persona. Por supuesto que no. Somos uno en el sentido que tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma esperanza de nuestra salvación. En ese sentido es de que somos uno, yo y todos los creyentes. Y Jesús oraba al Padre diciéndole que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Quiere decir entonces de que Jesús y el Padre son uno, así como el creyente, con todos los demás hermanos en la fe, también son uno. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, no se estaba refiriendo a que eran una sola persona, sino que se estaba refiriendo a que eran uno en propósito, en unidad. Como el siguiente versículo, el 23, también lo dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor lo dice con claridad, para que sean perfectos en unidad. Entonces, cuando Él se refería al hecho de que sean uno o que yo y el Padre somos uno, se refería no a una similaridad de personas, sino que a una perfección de unidad. Y como el Padre y el Hijo tienen el mismo propósito, la misma finalidad, los mismos deseos, la misma voluntad, entonces por eso es que decía, yo y el Padre somos uno. No una sola persona, sino que dos personas que concordaban con el mismo propósito. Así como los creyentes también son uno, que aunque son millones de personas, pero todos concuerdan en un mismo propósito, que es alabar y adorar a ese Dios trino y santo por los siglos de los siglos. Otro pasaje que presentan como objeción los que sostienen la doctrina de Jesús solo es el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 8 y 9. Dice así, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esta es otra de las porciones favoritas de estos herejes que dicen de que Jesús es el mismo Padre. La petición de Felipe era que quería ver al Padre. Y Jesús le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Notemos bien de que el Señor en ningún momento dijo de que Él fuera el Padre, sino que lo que Él dijo fue, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, el que me ha visto a mí es como que si hubiera visto ya al Padre, porque somos tales en unidad, somos tales en propósito, tan similares que el verme a mí es como haberlo visto a Él. Eso era lo que el Señor quería decir en otras palabras. ¿Por qué razón? Porque en el siguiente versículo, el mismo Señor le explica a Felipe diciéndole, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjese bien de que Jesús no estaba diciendo yo soy el Padre, sino que Él estaba diciendo el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor está hablando de una diferencia. Las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino que el Padre. Obviamente el Padre es diferente del Hijo. Y luego dice, las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí es quien las hace. Lógicamente el Padre entonces es diferente del Hijo. Y con eso viene a quedar clara la verdad de que hay diferencia de personalidad y que cuando el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, era como decirle a Felipe, ¿por qué pides ver al Padre? Si las palabras que el Padre habla son las que yo hablo y las obras que el Padre hace son las que yo he hecho, pues no soy yo quien las hace, sino el Padre que está en mí. Y en ese mismo capítulo 14 de Juan, en el versículo 20, la cosa se aclara todavía más cuando dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Fue lo que le había dicho a Felipe hace un momento. Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre? Pero ahora va más allá el Señor al futuro y dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Pero añade más y dice, y vosotros en mí y yo en vosotros.
Ahora, así como Jesús es en el Padre y el Padre es en Jesús, de manera que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre, de igual manera llegará un tiempo, dice, cuando nosotros seremos en Jesús y Él en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿será que en el futuro nosotros llegaremos a ser la misma persona divina con Jesús? Claro que no, eso es una blasfemia. Pero lo que el Señor quería decir es de que en el día futuro, cuando seamos glorificados, cuando tengamos la estatura del varón perfecto y cuando hayamos llegado a alcanzar lo que es la voluntad de Dios, entonces seremos tan iguales al Padre que el vernos a nosotros sería como ver al mismo Padre. Eso fue lo que Jesús quiso decir, que Él estaba tan identificado con el Padre, que las palabras que Él hablaba no eran de Él, sino que eran de su Padre. Las obras que Él hacía no eran de Él, sino que eran de su Padre. Entonces el verle a Él era como ver al Padre, pero en ningún momento dijo de que Él fuera el Padre. Por lo tanto, estas objeciones han quedado ya rebatidas y creo de que queda claro entonces que hay diferencia de personalidad entre el Padre y el Hijo.